生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 31 al 35. Durante todo el viaje, Byakuya fue testigo de la brutalidad de Garp. Siempre tenía 2 cajas de balas de cañón listas, y cada vez que avistaba un barco pirata mientras navegaba, era recibido con un golpe meteórico. Las bombas que lanzaba manualmente eran más poderosas que las disparadas por los cañones principales de los buques de guerra. Dado el nivel de los piratas en la primera mitad de Grand Line, casi nadie podría resistir ni un solo golpe de Garp. Al ver las tripulaciones piratas destruidas en el camino, Byakuya se sintió desconsolado. Todo eso era energía de la fuente mundial. Deseaba poder recoger las bombas junto a Garp y lanzar algunas él mismo. Desafortunadamente, Byakuya no podía desplegar toda su fuerza ahora. A pesar de la apariencia casual de Garp, él sabía mejor que nadie lo que estaba pasando. De lo contrario, ¿cómo podría prosperar en la marina con un hijo que era líder del ejército revolucionario? Si Garp sospechara de la conexión de Byakuya con los poderosos individuos a los que se enfrentó hace unos días, explicarlo sería problemático. Al ingresar al cuartel general de la marina en Marineford, Byakuya comprendió verdaderamente el prestigio de Garp en la marina. Incluso en un lugar tan estrictamente vigilado, donde incluso los barcos del vicealmirante eran detenidos para su inspección, ni un solo soldado mencionó haber inspeccionado el barco de Garp. Todos le dieron el camino claro y sin ningún obstáculo. Todo el personal de la marina que veía a Garp, incluso los vicealmirantes, tenían que saludarlo y dirigirse respetuosamente a él como vicealmirante Garp. Garp, a su vez, saludó a todos con una sonrisa, mostrándose amigable y accesible. Finalmente llegan a su destino, la zona trasera del cuartel general de la Marina, el campo de entrenamiento de élite. Por fin hemos llegado. Aquí es donde tendréis que quedaros durante los próximos 3 años. Garp condujo a Byakuya y a su grupo a un lugar parecido a una base de la Marina. A la entrada del patio, cientos de soldados ya esperaban. Aquí se reunieron todos los jóvenes soldados de élite de los 4 marines azules. Garp gritó en la entrada: «Sepir. Tus estudiantes, los he traído aquí». Un hombre de cabello morado y estatura similar a la de Garp salió de entre la multitud. «¿Por qué los trajiste?» «No preguntes, es todo el lío que Snegoku preparó para mí, todavía tengo cosas con las que lidiar». Sepir y Garp eran de la misma clase de marine, y su relación era excelente, por lo que intercambiaron bromas. Sepir miró a su alrededor y preguntó: «¿Son estos tus soldados de East Blue? ¿Son todos los seleccionados?» Garp parecía avergonzado. Él mismo venía de East Blue y sentía cierto cariño por los soldados de allí. Ahora, al ser interrogado por Sepir, se sintió algo avergonzado. Pero entonces Garp tuvo una idea y le susurró a Sepir: «Aunque somos pocos en el East Blue, hay un talento excepcional entre ellos, llamado Byakuya. Dicen que Byakuya derrotó él solo a más de una docena de tripulaciones piratas en el East Blue. Vale la pena cuidarlo». Garp había escuchado algunos rumores durante su estancia en el East Blue. Durante estos días de observación, Garp no notó nada inusual en Byakuya. Pensó que tal vez fueran solo rumores y que debería haberle prestado más atención. En su opinión, con esos piratas en el East Blue, podría aplastar fácilmente un barco lleno de ellos con un solo dedo. ¿Qué tiene de impresionante derrotar a los piratas del East Blue? No fue hasta que Sepir lo mencionó que Garp recordó a alguien como Byakuya. Sin embargo, si hubiera sabido que Byakuya derrotó a esas bandas piratas, con un solo golpe para rematarlas, probablemente no habría tenido esos pensamientos entonces. Al escuchar las palabras de Garp y ver su falta de confianza, Sepir supo que Garp probablemente estaba diciendo esto deliberadamente sobre Byakuya. ¿Qué clase de persona podría derrotar a más de una docena de tripulaciones piratas él solo? Si tuviera tal habilidad, ¿por qué vendría al campo de entrenamiento de élite de los marines?
¿A jugar a las casitas? Esas llamadas tripulaciones piratas probablemente eran solo unas cuantas personas fuertes que se hacían a la mar juntas, y eso se considera una tripulación pirata. Es difícil decir si toda la tripulación tenía una recompensa total de 1.000.000 de vallas. Con semejantes tripulaciones piratas, cualquier soldado del cuartel general de la Marina, elegido al azar, podría controlarlos. ¿De qué podría presumir Byakuya? Pero Sepir también entendió que Garp decía eso para salvar las apariencias. Como buen amigo suyo, no lo delató, sino que simplemente sonrió y asintió. Tras despedir a Garp, la sonrisa de Sepir desapareció. Todos los soldados se alinean según el mar del que proceden. Con los 4 azules más el cuartel general de la Marina, quedaban en total 5 grupos. De un vistazo, Byakuya podía notar la diferencia entre el East Blue y los otros mares. No hace falta decir nada acerca del cuartel general de la Marina. Con más de 300 personas, estaba abarrotado de arriba a abajo. Incluso el segundo más débil, el South Blue, tenía más de 50 personas. Pero en el lado del East Blue, solo había unas lamentables 37 personas, lo que hacía que su fila fuera mucho más corta que las demás. Los soldados del East Blue sabían de la fuerza de Byakuya, por lo que, naturalmente, lo dejaron pararse al frente de la fila. Sepir instruyó a los instructores que estaban a su lado. Ya que todos están aquí, realicemos sus pruebas primero. Luego pensó por un momento y añadió. Dejad que los soldados del East Blue sean los últimos en las pruebas, para que puedan ver cuán grande es la diferencia entre ellos y los demás soldados. Basándose en los resultados de las pruebas de los soldados del East Blue en años anteriores, los instructores podían imaginar que después de ver los resultados de los otros soldados, los soldados del East Blue se sentirían avergonzados y incómodos. Probablemente, durante las pruebas, no serían capaces de rendir con su fuerza normal. Después de dudar por un momento, un instructor no pudo soportarlo y dijo, ¿no es esto demasiado cruel? Sepir respondió, esto es solo para que se den cuenta pronto, para que no piensen que los piratas del Grand Line son tan débiles como los del East Blue. Si no los tratamos con dureza ahora que se gradúen, ¿esperas que los piratas les muestren misericordia? Perder la cara ahora no es nada comparado con perder la vida más tarde. Desde que su esposa y su hijo fueron asesinados por piratas, la actitud del almirante Sepir hacia no matar ha cambiado por completo. Casi 600 personas siguieron a los instructores hasta la sala de entrenamiento, que era extremadamente espaciosa, con una altura de más de 10 metros, suficiente para albergar a todos los soldados. En un lado de la sala había 5 máquinas de prueba, similares a los comprobadores de fuerza de perforación. Los objetivos estaban hechos de un metal especial y conectados a una pantalla de cristal líquido. Se dice que estos fueron desarrollados por el científico Vegapunk. Cada uno de ustedes se turnará para golpear al objetivo con toda su fuerza, y luego la pantalla mostrará la fuerza de su golpe. Comenzaremos con los soldados del cuartel general de la Marina. Algunos del East Blue empezaron a susurrar, preguntándose por sus resultados anteriores. Byakuya, ¿cuál fue tu puntuación? ¿Prueba? ¿Qué prueba? ¿Por qué no he oído hablar de ninguna prueba? ¿No pasaste la prueba? ¿Y entonces cómo te seleccionaron? Maté a muchos piratas con una recompensa total de 150 millones, y luego me eligieron. Taites, 330 kgf, el siguiente. Arris, 364 kgf, el siguiente. N/A, kgf. Kilogramo de fuerza, ... De repente, se produjo un estallido de exclamaciones entre la multitud. Terremoto, 532 kgf. No está mal, son 40 kilogramos más que antes. El instructor miró al robusto soldado frente a él y asintió con una sonrisa. ¡Guau! 532 kgf. Impresionante. Mis 2 golpes combinados ni siquiera pueden compararse con su único golpe. En efecto, los soldados seleccionados del cuartel general de la Marina son fuertes. Exclamaron soldados de otros mares.
Debido a que había 5 máquinas de prueba de resistencia a la perforación, la velocidad de la prueba fue muy rápida. En poco tiempo, todos los soldados del cuartel general de la Marina fueron examinados. A continuación fue el turno de los soldados más fuertes de los 4 azules, empezando por los del Mar del Norte. Aunque los soldados del Nord Blue en general no eran tan fuertes como los del cuartel general de la Marina, en general eran buenos. Hubo incluso algunos soldados destacados que superaron los 300 kgf, mientras que otros en su mayoría rondaron los 270, 280 kgf. La resistencia general del azul oeste y del sur no fue muy diferente, con valores en su mayoría superiores a 240 kgf. A continuación, los soldados del East Blue. Mientras tanto, Byakuya meditaba sobre cuánta fuerza emplear para la prueba. ¿Debería optar por el estilo de regreso del desválido o por el estilo del máximo genio? Después de pensarlo mucho, Byakuya decidió que el estilo de regreso del desválido sería mejor. Imagínense, un débil soldado del East Blue gradualmente se vuelve más fuerte en el campo de entrenamiento de élite de la Marina. ¡Qué curva de crecimiento tan inspiradora! Este tipo de trayectoria de crecimiento es más fluida y más fácil de aceptar para los demás. Para entonces, muchos soldados de la Marina podrían sentirse conmovidos por su experiencia y estar dispuestos a seguirlo. En cuanto al desdén de los demás al pretender ser débil, a Byakuya no le importó en absoluto. Ya había escuchado suficientes palabras de ese tipo durante los 3 años anteriores a la activación del sistema. Se llama ocultar la propia fuerza y esperar el momento oportuno. Mientras otros soldados del East Blue vieron que Byakuya aún no había hecho ningún movimiento, y el instructor ya los estaba animando, se apresuraron a avanzar para la prueba. Bajo la mirada ligeramente burlona de los otros soldados, cuando los soldados del East Blue dieron un paso al frente para la prueba, se sintió como ir a la horca. Daniel respiró hondo varias veces, intentando calmar los nervios. Con todas sus fuerzas, golpeó al objetivo que tenía delante. 169 kgf, siguiente. El instructor suspiró casi imperceptiblemente. La diferencia entre los soldados del East Blue y los de otros lugares era realmente demasiado significativa. 169 kgf, y aún no es tan alto como el de una de nuestras mujeres soldados. ¿En serio? ¿Puede alguien con tanta fuerza siquiera participar en el campo de entrenamiento de la Marina? ¿Es demasiado bajo el nivel de selección en el East Blue? Entiendan esto. Nosotros estamos aquí porque solo hay un número determinado de cupos, y ellos están aquí porque solo tienen un número determinado de personas. Daniel se sintió avergonzado al escuchar las palabras de quienes lo rodeaban. Su fuerza no se limitó a eso. Inicialmente, durante la primera selección, tenía 200 kgf. Es solo que en tal situación, estaba demasiado nervioso y su actuación fue anormal. 172 kgf, el siguiente. 200 kgf, el siguiente. A medida que los resultados de las pruebas iban saliendo uno por uno, las voces desdeñosas de los demás soldados se hacían cada vez más fuertes. Los soldados examinados permanecieron con la cabeza gacha, mirando de vez en cuando a Byakuya. Incluso los soldados que subieron a la prueba miraron a Byakuya antes de subir. Byakuya se sorprendió por su reacción. ¿Por qué me miran? No querrán que suba y los sorprenda, ¿verdad? Byakuya esperó hasta el final para realizar un movimiento para observar la fuerza promedio de todos. Tampoco es bueno mostrar poca fuerza. Un número medio o tardío es más confiable. Byakuya, el East Blue confía en ti. Muestra tu verdadera fuerza y recupera la dignidad para nosotros. Creemos en ti. Con tu fuerza, los dejarás atónitos. Ante su confianza, Byakuya se quedó sin palabras. ¿Qué hacen? No quiero presumir, solo quiero actuar como un inútil. Justo cuando Byakuya estaba dividido entre el cielo y el hombre, de repente sonó el aviso del sistema. Felicitaciones, anfitrión, por activar una misión aleatoria. Consigue el primer puesto en la prueba de acceso. Completar la misión te recompensará con 200 puntos de poder de la fuente mundial.
Maldita sea, hasta el sistema me está animando. Ante el poder de la fuente mundial, todos los pensamientos de regreso de los desvalidos y de ocultar la propia fuerza quedan de lado. Hagámoslo. Byakuya miró a la multitud expectante y dijo con firmeza. Tenga la seguridad de que defender la gloria del East Blue es una obligación para mí. Los soldados que observaban desde el margen también notaron las acciones de los soldados del East Blue que miraban a Byakuya con frecuencia y no pudieron evitar especular. ¿Qué pasa en el East Blue? ¿Por qué siempre miran a la persona de enfrente? ¿Será porque es guapo? Exclamó una soldado, es realmente guapo. Un hombre corpulento a su lado, celoso, dijo. ¿De qué sirve ser guapo? Ser guapo no llena el estómago. Mira su físico, es una lucha incluso pelear con alguien que pesa 150 kgf. Pronto fue el turno de Byakuya de subir al escenario, y cuando Byakuya subió al escenario, fue obvio que el impulso de los soldados del East Blue había cambiado por completo. Ya no estaban tan desanimados como antes, todos parecían esperar que algo sucediera. Incluso el instructor estaba un poco desconcertado por el contraste entre los soldados del East Blue antes y después. Alguien razonó. Podría ser que esta persona sea la más fuerte entre los soldados del East Blue, por eso están tan ansiosos. Un compañero replicó. ¿De qué sirve ser el más fuerte del East Blue? No somos todos los más fuertes entre nosotros. Quake, impaciente, dijo. Cállense la boca. Solo observen y lo verán. Al ver a Quake hablar, los demás tuvieron que guardar silencio y observar la actuación de Byakuya en silencio. En ese momento, Byakuya subió al escenario como una gran estrella bajo la mirada de todos, con casi 600 personas observándolo atentamente. Byakuya se acercó a la máquina de pruebas, sintiendo la mirada ardiente desde atrás, murmurando. Ya que tengo que hacerme duro, entonces os daré un gran espectáculo y os asustaré hasta la muerte. Solo para ver a Byakuya apretando su puño derecho hacia el objetivo, extendiéndolo lentamente. Cuando estaba a 2 centímetros del objetivo, se detuvo de repente. Su pulgar descansaba sobre el índice, con los otros 3 dedos extendidos. Todos quedaron desconcertados por las acciones de Byakuya. ¿Qué intenta hacer este tipo? Un hermano con una mentalidad única dijo. ¿Está intentando dar en el blanco con el dedo? Este hermano mayor acertó. De repente, el dedo índice se movió rápidamente y, con el movimiento, se produjo incluso una explosión ensordecedora. ¡Bum! El objetivo, que había resistido muchas pruebas sin un rasguño, se desplomó instantáneamente como masilla. Al momento siguiente, en medio de las expresiones incrédulas de todos, toda la máquina de pruebas fue arrojada hacia atrás por una fuerza aterradora, volando hacia atrás decenas de metros en un instante y luego estrellándose contra la pared, dejando un agujero profundo. Uy, parece que usé demasiada fuerza. Byakuya se hace el inocente. La multitud miró a Byakuya con los ojos abiertos, incrédula. Destruir la máquina de pruebas con un solo dedo, ¿acaso era un humano? Si ese golpe cayera sobre una persona, sería un espectáculo increíblemente espantoso. Solo el pensamiento de ser compañeros de clase de una persona así durante 3 años llenaba a todos de desesperación. ¿Cómo tendrían siquiera una oportunidad de competir cuando Byakuya iba a eclipsarlos tanto? Especialmente para alguien como Kirk, que pensaba que era el mejor en esta clase e incluso tenía más trucos bajo la manga. Pero ahora parecía que no tenía sentido utilizarlos. Ya estaba pensando en solicitar abandonarse y reincorporarse al siguiente campo de entrenamiento después de que Byakuya se graduara. Después de todo, ser el mejor graduado del campo de entrenamiento a menudo venía con el barco, un privilegio que usualmente solo se otorgaba a los vicealmirantes. Solo unos pocos contraalmirantes recibieron este trato especial. La mayoría de los mejores graduados obtuvieron el rango de contraalmirante al graduarse. Alguien como Smoker, que solicitó voluntariamente regresar a casa como capitán, fue una excepción. Los instructores observaron a Byakuya irse con una mezcla de asombro y diversión. ¿Cómo se supone que debo registrar sus puntuaciones? Se preguntó un instructor. ¿Debería anotar? Golpeó una máquina de pruebas en el campo.
En las siguientes pruebas, Byakuya continuó sorprendiendo a todos. Ya sea levantamiento de pesas, pruebas de velocidad u otras pruebas físicas, los puntajes de Byakuya fueron los mejores en el campo de entrenamiento, muy por delante de los segundos mejores. Al final de las pruebas, los instructores quedaron aturdidos. Incluso cuando despidieron a los soldados, estos seguían conmocionados e incrédulos. Incluso los soldados de East Blue ya no estaban tan emocionados. Sabían que Byakuya era fuerte y capaz de derrotar al Capitán Smoker. Pero nunca esperaron que fuera tan abrumadoramente fuerte, especialmente considerando que Byakuya tenía solo 18 años, mientras que algunos de ellos se acercaban a los 30. ¿Qué posibilidades tenían siquiera? Uno de los instructores tomó los resultados de la prueba y se dirigió a la oficina de Sepir. La práctica de Sepir era revisar la situación de cada soldado y diseñar un plan de entrenamiento adecuado para ellos. Dado que cada uno empezó en un nivel diferente, un enfoque de entrenamiento común no funcionaría para todos. Sepir notó la expresión algo preocupada del instructor mientras tomaba los resultados de la prueba. ¿Por qué esa cara larga? Los resultados de los exámenes fueron particularmente malos este año. Sepir abrió el informe y empezó a revisar las puntuaciones. Estos no están nada mal. Este cuaque es impresionante. Debería ser el centro de nuestro programa de entrenamiento. Después de revisar los resultados de los otros azules, Sepir se permitió una pequeña sonrisa. Esta generación de reclutas parece prometedora. Una vez que se gradúen, podremos incorporar un número significativo de miembros valiosos a la infantería de marina. Sin embargo, en cuanto a los resultados del East Blue, Sepir no pareció interesado. Echó un vistazo rápido a los dos primeros resultados antes de descartarlos. Ay, los marines del East Blue han ido empeorando con los años. Deberíamos considerar reducir sus cuotas. Instructor jefe, debería leer más abajo en el informe. Le espera una sorpresa. ¿Una sorpresa del East Blue? Sepir arqueó las cejas, desconcertado. Una verdadera sorpresa. El instructor esperaba con ansias la reacción de Sepir al ver las puntuaciones de Byakuya. Sepir siguió hojeando el informe. ¿Qué clase de sorpresa puede haber aquí? No fue hasta que llegó a las puntuaciones de Byakuya que Sepir saltó de la silla. Byakuya había quedado primero en todas las pruebas. Instructor Kook, ¿puede explicarme qué significa máquina de prueba de sacudidas? Kook relató los hechos tal como sucedieron. Lo tiró y lo destruyó con un solo dedo. Las máquinas de prueba eran dispositivos poco comunes en la infantería de marina, conocidos por su durabilidad. Podían soportar la fuerza de los contraalmirantes. Pero Byakuya lo había atacado y destruido con un solo dedo. De repente, Sepir recordó lo que Garp le había dicho antes de irse. Que Byakuya había derrotado él solo a una decena de tripulaciones piratas en el East Blue. En ese momento, Sepir asumió que Garp estaba exagerando y tratando de quedar bien. Pensó que esas tripulaciones piratas debían ser de poca monta. Pero ¿quién habría pensado que la fuerza de Byakuya era tan impresionante? Caramba, no mentía. Este chico solo está aquí de vacaciones. Byakuya no había dejado que Smoker le contara sus logros al derrotar a los piratas. Después de todo, sus esfuerzos solo lo elevarían de alférez a comandante, o como mucho a capitán. Ni de lejos a un almirante subalterno. Byakuya sabía que estar en la cima de su clase le garantizaría al menos el rango de teniente comandante. Así que no estaba demasiado preocupado por sus logros anteriores y dejó que Smoker los manejara como él quisiera. Kook estaba en una situación difícil. Instructor jefe Sepir, mañana debería empezar a entrenarlos. ¿Pero tiene sentido entrenar a Byakuya? Creo que podría sobrevivir perfectamente si lo lanzamos al nuevo mundo. Sepir entendió lo que Kook insinuaba. Pedirle a un individuo más débil que entrenara a alguien mucho más fuerte sería ridículo. No te preocupes, yo personalmente supervisaré el entrenamiento de Byakuya. Tú concéntrate en los demás estudiantes. Kook dejó escapar un suspiro de alivio. Lo último que quería era que Byakuya perdiera la paciencia y le respondiera con un gesto de su dedo.
Dudaba que sus huesos fueran más resistentes que la máquina de pruebas. Al día siguiente, Byakuya se enteró de que no necesitaba entrenar con los demás estudiantes. Esto no le sorprendió en absoluto. Los talentos excepcionales como él generalmente recibían un trato especial, incluso si esos talentos eran ayudados por alguna ventaja injusta. Una máquina de pruebas cuesta 50 millones de libras. Reparar la pared de la sala de entrenamiento cuesta 20 millones de libras. El total asciende a 70 millones de barrigas. Espero que puedas devolverlo pronto, fueron las primeras palabras que Byakuya escuchó de Sepir al conocerlo. Eso solo hizo que Byakuya quisiera abandonar. ¿Qué clase de campamento de entrenamiento era este? Era una estafa. No se mencionó nada de esto cuando se le pidió que probara su fuerza. Byakuya intentó argumentar. Instructor Sepir, esto no me parece justo. ¿Quién diría que esa máquina sería tan fácil de destruir? Sepir, mirando al joven Byakuya, esbozó una leve sonrisa. En este campamento, mi palabra es ley. Bien, tú mandas. Yo pagaré la cuota. Pero cuando aprenda lo que necesito, llegará un momento en que te arrepentirás de esto, viejo. En toda la organización de la Marina, el nivel de enseñanza de Sepir se ubica entre los 3 mejores. Si no contamos al almirante de flota y actual comandante supremo de las 3 ramas militares, entonces Sepir es el número 1. Nadie lo discutiría. 3 ramas militares. CP, marines y 7 señores de la guerra. Después de todo, Sepir entrenó a los 3 almirantes actuales de la Marina, y al menos un tercio de los oficiales de alto rango de la Marina han estado bajo la guía de Sepir. Sin embargo, en los arcos de la historia, Sepir es un personaje trágico. Dedicó su vida a la Marina solo para ser traicionado y, finalmente, morir a manos de su antiguo alumno Kizaru. La decisión de Byakuya de unirse al campo de entrenamiento de élite marina fue influenciada en parte por las capacidades de enseñanza de Sepir. Su objetivo era aprender las 6 formas del marine y las 2 formas de Haki de Sepir. En el mundo de One Piece, la fuerza de los personajes está ligada a sus habilidades físicas, independientemente de si poseen poderes de frutas del diablo. Ningún personaje poderoso posee una fruta del diablo poderosa, pero su cuerpo es débil. Los 4 emperadores, Yonko, del mar poseen una fuerza física monstruosa. La integración regular de la plantilla por parte de Byakuya sigue fortaleciendo su cuerpo, sentando esencialmente una base sólida. Sin embargo, todavía necesita métodos para maximizar su potencial. Saitama no necesita habilidades especializadas como artes marciales porque su poder supera con creces a cualquier enemigo al que se enfrenta con su golpe. Basándose en su comprensión de las plantillas de Saitama, al principio pensó que cada porcentaje que mejoraba mostraba lo fuerte que era con Saitama. Pero la verdad de estas plantillas es solo para desbloquear la habilidad de Saitama, que es un rompedor de límites. ¿Por qué no se muestra en la tienda? ¿Por qué otros superpoderes pueden aparecer en la tienda o en el regalo y estar completamente integrados? No sabe por qué, ni siquiera el sistema lo explica. Pero él intuye una razón. A diferencia del Limit Breaker de Saitama, cualquier superpotencia está limitada por los límites de esa ley del verso mundial. Para Limit Breaker Saitama puede volverse más fuerte hasta un nivel absurdo que solo necesita un golpe para matar a su oponente. Sin embargo, Saitama también puede dejar de hacerse más fuerte si no enfrenta ningún desafío como cuando se enfrenta al Garou cósmico. Es derrotado por el Garou cósmico, pero inmediatamente puede aumentar su poder rápidamente hasta el punto en que solo estornudar puede destruir a Júpiter. Basándose en la personalidad de Byakuya, eventualmente podría enfrentarse a los emperadores. Para seguir disfrutando de su vida despreocupada en el nuevo mundo, Byakuya debe exprimir todo de Sepir. Para que pueda desbloquear su Limit Breaker y no verse limitado por su límite sobre cómo puede hacerse más fuerte. Sepir Sensei, ¿qué aprenderé hoy?, preguntó Byakuya. Comencemos con los 6 estilos más básicos de marine. Hoy te enseñaré el paso lunar, respondió Sepir, observando a Byakuya con aprobación manifiesta.
Como maestro que no depende de las habilidades de las frutas del diablo, Sepir apreciaba a estudiantes como Byakuya, quien tiene una increíble destreza física sin una habilidad de fruta. Los 6 estilos de la infantería de marina no son muy conocidos. Generalmente, solo los marines con rango de contraalmirante o superior pueden realizarlos, pero no todos los dominan. Sepir explicó. El paso lunar implica usar un poderoso juego de pies para pisar el aire, creando un fuerte impulso ascendente y permitiéndote subir escaleras en el cielo, aunque no puede mantenerte en el aire por mucho tiempo. Pero eso es para la gente común. Si tienes suficiente resistencia, puedes permanecer en el cielo todo el tiempo que quieras. Claro, esto es solo un dicho, ya que nadie tiene una resistencia infinita. Sepir entonces demostró el paso lunar él mismo para que Byakuya pudiera aprender observando. Sepir extendió su pie y golpeó el aire como si pisara una superficie sólida, impulsándose instantáneamente en el aire. Se movía libremente en el cielo con notable agilidad. Presta atención a la fuerza que aplicas al caminar. No debe ser ni mucha ni muy poca. Debe ser la justa para impulsarte eficazmente en el aire, instruyó Sepir. Demostró el paso lunar unas cuantas veces más antes de pedirle a Byakuya que lo intentara. Después de la demostración de Sepir, Byakuya intentó utilizar el paso lunar. Empujó el aire con su pie y todo su cuerpo salió disparado como un cohete, dejando una huella clara en el suelo. Byakuya tardó un rato en bajar del aire. Sepir, al ver su aterrizaje algo torpe, sonrió levemente, pero no dijo nada. El Mohon Stern no tiene que ver con lo fuerte que seas. Se basa en una técnica y una delicadeza específicas. Byakuya se calmó y lo intentó de nuevo, pero su pie no logró ejercer suficiente fuerza en el aire, por lo que no hubo ningún cambio. Sepir, observando los intentos de Byakuya, se rió entre dientes y dijo: no te desanimes. El paso lunar no es fácil de aprender, especialmente al principio. Incluso a Garp y a mí nos llevó casi un mes comprender los conceptos básicos del paso lunar inicialmente. Así que no te apresures. Mientras Byakuya reflexionaba sobre la técnica del paso lunar, una notificación resonó repentinamente en su mente. ¡Felicidades! El anfitrión ha activado la habilidad paso lunar. ¿Te gustaría aprenderla? Byakuya aceptó sin dudarlo. Habilidades especiales. Motor del Rey, paso lunar nivel 1, el nivel 1 representa la forma más básica, el estado que Sepir había descrito como simplemente el nivel de entrada. Byakuya notó un signo más junto al nivel de habilidad, lo que indicaba potencial de mejora. Decidió probarlo y recibió otro aviso del sistema. ¿Te gustaría utilizar una fuente de energía mundial para mejorar tu competencia? ¡Vaya! ¿Quién diría que la energía del mundo se podía usar así? Byakuya esperaba que dominar los 6 estilos le llevaría al menos 6 meses. Esto ocurría incluso con su confianza en su talento natural. Con el sistema, que ofrecía una mejora instantánea, incluso la destreza en las habilidades podía mejorarse en un instante. La consideración del sistema fue admirable. Byakuya decidió usar un poco de su poder mundial. La habilidad paso lunar ha aumentado un 10%, nivel actual. LV 1110%. De repente, algunos detalles más sobre la técnica del paso lunar aparecieron en la mente de Byakuya. Aunque no mucho, para un novato como Byakuya, proporcionaron una orientación significativa. Byakuya no pudo evitar sentirse muy feliz porque el paso lunar sería bastante útil para él. Como no era un usuario de la fruta del diablo tipología y no podía volar por largos periodos, el paso lunar le ofrecía mayor movilidad y agilidad. Al observar a personajes como Big Mom, uno de los 4 emperadores del mar, que enfrentó problemas con su incapacidad para volar y la pérdida de Prometeo, siendo arrojada repetidamente por cascadas sin sufrir heridas pero perdiendo prestigio, Byakuya reconoció la importancia de dominar el paso lunar. Byakuya intentó subir de nivel la habilidad paso lunar al nivel 2 y descubrió que requeriría 2 puntos de energía mundial. Experimentó aumentando el nivel de la habilidad y gastó un total de 150 puntos de energía mundial para elevar la habilidad Mohon Step al nivel 4.
Sintió que su dominio sobre el paso lunar ahora era excepcional, incluso comparado con Sepir, y a la par con los vicealmirantes marinos de primer nivel. Sepir-sensei, ¿podría observar mi ejecución del paso lunar y decirme dónde puedo mejorar?, preguntó Byakuya. Sepir sonrió y dijo: por supuesto, siéntete libre de demostrarlo y te señalaré cualquier error. Byakuya golpeó suavemente el aire con la punta del pie, elevándose como una flecha lanzada. Sepir observó cómo Byakuya desaparecía en el cielo, inicialmente sonriendo y pensando: los jóvenes siempre son HMM. Sepir sintió que algo andaba mal y se dio la vuelta, solo para encontrar a Byakuya parado en el aire como si caminara sobre tierra firme, sonriéndole. Sepir casi se le salen los ojos de las órbitas. ¿Cómo es posible? N/T. Espero que esto les haya explicado a ustedes, lectores, por qué el 1% aún no es One Punch. Sé que es una decepción, pero si MC es demasiado poderoso al principio de esta historia, la historia podría volverse insulsa muy rápido. Aunque todavía está demasiado poderoso con su fuerza actual, es por eso que todavía le puse la etiqueta. Overpowered, Sepir preguntó tentativamente. ¿Has dominado el paso lunar? En verdad, no había necesidad de preguntar, ya que cualquiera con ojos podía ver que Byakuya no solo había dominado el paso lunar sino que había superado las expectativas. Sin embargo, Sepir todavía no podía creer lo que estaba viendo. Apenas 5 minutos antes, había estado tranquilizando a Byakuya para que no se desanimara y se había utilizado a sí mismo y a Garp como ejemplos para alentar a Byakuya. Mencionó que les había llevado un mes comprender los conceptos básicos del Moon Step. Pero Byakuya inmediatamente se dio la vuelta y dominó por completo el paso lunar, utilizándolo fácilmente. Fue una bofetada total, pero afortunadamente nadie más escuchó sus palabras anteriores. Aunque esta vez te fue bien con Moon Step, aún quedan algunos problemas menores por corregir. Para mantener su dignidad, Sepir señaló cuestiones triviales e insignificantes. Byakuya no expuso a Sepir, mostrando una actitud respetuosa y escuchando atentamente lo que Sepir decía, tomando notas de cada detalle. Esto profundizó el aprecio de Sepir por Byakuya, quien carecía de arrogancia y respetaba a sus mayores. Sepir vio potencial en Byakuya y comenzó a considerarlo como discípulo. Sepir ya había enseñado a los 3 almirantes, demostrando que sus habilidades de enseñanza coincidían con su fuerza. Sin embargo, los 3 almirantes eran usuarios de frutas del diablo tipología, con habilidades de primer nivel. Esto llevó a algunos a cuestionar el papel de Sepir, ya que creían que estos almirantes habrían llegado a ser grandes sin su guía. Además, Sepir lamentó no haber entrenado a un estudiante que dependía únicamente de la fuerza física. Byakuya parecía la elección perfecta para llenar este arrepentimiento y continuar el legado de Sepir. Sepir expresó abiertamente sus elogios, diciendo: nunca esperé que tuvieras tanto talento. Quiero ser tu maestro y transmitirte todo lo que he aprendido en mi vida. ¿Qué opinas? La oferta de Sepir tomó a Byakuya con la guardia baja. Aunque Sepir había estado enseñando a Byakuya como instructor, su relación era simplemente la de maestro y alumno. 3 años después, cuando Byakuya se graduó, su relación se desvanecería naturalmente. Sin embargo, convertirse en discípulo de Sepir fortalecería su vínculo. Byakuya sabía que llevaría la marca de Sepir si aceptaba la oferta, y cualquier irregularidad podría empañar la reputación de Sepir. Sin embargo, Byakuya decidió aceptar la oferta de Sepir. Había admirado a Sepir durante mucho tiempo, pensando que alguien como él no debería haber tenido un final tan trágico en el anime. Byakuya tomó una decisión. Ya que estás dispuesto a enseñarme con todo tu corazón, haré todo lo posible para evitar que eso ocurra. Entonces, si te reconozco como mi maestro, ¿puedes condonar la deuda de 70 millones de Beri? Sepir se rió. Eso es imposible. Las reglas son reglas. TSK, eres un profesor muy tacaño. Jajaja, tú tampoco eres mejor. Intercambiaron una mirada cómplice, y ambos sintieron una cálida sensación de camaradería. Felicidades, anfitrión.
Te has convertido en discípulo de Sepir, el brazo negro, y has conseguido 1000 puntos mundiales. Byakuya no esperaba recibir una doble bendición y se sintió aún más eufórico. Durante el mes siguiente, bajo la dedicada instrucción de Sepir, Byakuya dominó las 6 formas del marine y se volvió bastante competente en ellas. Este progreso se debió al sistema, que le permitió a Byakuya comenzar rápidamente. Byakuya abrió su panel de estado actual. Anfitrión. Byakuya plantilla. One Punch Man Saitama nivel de fusión. 17% puntos mundiales. 602 nivel de fusión 17% 18%. Requiere 800 puntos mundiales habilidades especiales. Motor del Rey, paso lunar nivel 5, max. Dibujo de papel nivel 4, cuerpo de hierro nivel 4, pistola de dedos nivel 4, patada de tempestad nivel 3, afeitado nivel 5, max. Byakuya usó puntos mundiales para mejorar Moon Step y Shave, mientras entrenaba diligentemente para aumentar su competencia en las otras 4 formas. Tener un almirante de marina como compañero de entrenamiento que pueda señalar constantemente sus debilidades y compartir sus años de experiencia en batalla es como tener un excelente guía. Byakuya finalmente pudo apreciar las ventajas de ser discípulo de Sepir. Aunque su nivel de fusión no progresó, sus capacidades físicas vieron una mejora. Sin embargo, Byakuya estaba seguro de que podía derrotar a su antiguo yo con las habilidades y la experiencia que había adquirido. Sepir estaba muy satisfecho con el progreso de Byakuya durante el mes, incluso declaró públicamente: mi discípulo Byakuya tiene el potencial para convertirse en un almirante de la marina. Le agradeció repetidamente a Garp por enviar a Byakuya al campo de entrenamiento de élite, lo que hizo que Garp se sintiera molesto por ello durante días. Como resultado, Garp le pidió a Sengoku que se fuera nuevamente, diciendo que necesitaba volver a casa para educar a su nieto, Luffy, para que se esforzara por convertirse en un almirante de la marina. ¿Y sus métodos? Bueno, seguro que serían bastante duros, y probablemente dejarían a Luffy con la cabeza llena de golpes en el futuro previsible. Una isla deshabitada no muy lejos del cuartel general de la marina resonó con estruendos atronadores. En el cielo, 2 figuras chocaron repetidamente, lanzando ocasionalmente cortes de varios metros de longitud. Los árboles circundantes cayeron como trigo cosechado bajo la intensa batalla. Los animales salvajes huyeron del bosque frenéticamente, como si algo aterrador los aterrara. Una voz juvenil resonó desde lo profundo del bosque. Sepir-sensei, sus golpes no son tan fuertes como hace un mes. Eso se debe a que tu cuerpo se ha vuelto más grueso y más resistente a los golpes. Byakuya y Sepir estaban a cientos de metros de distancia, pero al momento siguiente, estaban justo uno frente al otro, lanzando poderosos golpes. ¡Boom! Una onda expansiva invisible se extendió desde sus puños, levantando los árboles caídos a su paso y bajando el nivel del suelo de la isla 1 metro. Los animales de la isla estaban al borde de las lágrimas. Si tan solo pudieran construir barcos, huirían. Desde que estos 2 monstruos llegaron a la isla hace un mes, el paisaje de la isla cambió dramáticamente con sus batallas. El frondoso bosque fue talado y la superficie de la isla se redujo en 1/10 parte. A este ritmo, en poco tiempo la isla sería tragada por el mar. Este fue el método elegido por Sepir para enseñar a Byakuya a usar su Haki con mayor eficacia. Nada acelera el progreso como el combate real. Final del capítulo.